Invitamos al escenario a Óscar Caipo, presidente de Empresarios por la Integridad, y a Sara Farfán, secretaria de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Adelante. Buenos días. Buenos días, Sara. Buenos días. ¿Cómo están? Estamos en el último día de estas 48 horas y espero que nos sintamos bastante mejor que el CADE del año pasado, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo las cosas están cambiando. Tenemos la oportunidad y gracias a la organización de generar un espacio en donde realmente podamos tener un diálogo abierto con el sector público y buscar esa colaboración público-privada que tanto se necesita. Bueno, Sara Farfán, secretaria de Integridad Pública, y yo vamos a comentar sobre el compromiso con la integridad que tenemos desde el sector privado y desde el sector público en el siguiente bloque. Y bueno, yo quisiera comenzar para ponernos en contexto. Vamos a ver si funciona la tecnología. Me dijeron que apunte para allá. Funciona la tecnología. Bueno, creo que en estos 2 días hemos hablado mucho sobre las brechas sociales. Yo quería ponerlas, como empresario, ponerlas bastante gráficas. Esto es con base al INCORE del IPE, Instituto Peruano de Economía, que es una herramienta espectacular. A mí me ha ayudado mucho en los últimos años. Es una radiografía de la situación en cada una de las regiones y en dónde deben estar las prioridades. Obviamente he escogido algunas que realmente llaman la atención, ¿no? Tenemos un problema de salud. Aquí hemos tomado el indicador de número de médicos por, no me acuerdo si son 10.000 o 100.000 habitantes, y como vemos, todo es rojo, todo está por debajo de los estándares y estamos por debajo de nuestros 3 países amigos de la Alianza del Pacífico. Tenemos también en el segundo el de electricidad, los servicios básicos, ¿no? Los 3 servicios básicos, y también, como vemos, con contadas excepciones, vemos por ahí un rosadito, pero rosadito no significa que está bien, ¿no? Y vemos también el siguiente, es la anemia infantil, que ha estado presente en nuestras conversaciones más de una vez, ¿no? Esto es terrible, ¿no? No podemos como país poder convivir con anemia infantil en niveles por encima del 40% por prácticamente 20 años, ¿no? Entonces, y el último, a propósito del bloque anterior, es educación. Este es terrible y tiene que ver con todos los anteriores. Este es el porcentaje de alumnos de secundaria que han pasado la prueba de comprensión de lectura y matemática. No hay ninguna región del país que supere el 20%. Este es el capital humano del país. Son las personas que se van a convertir en trabajadores, en consumidores, tomar las decisiones, ¿no?, que se tienen que tomar, ¿no?, ser votantes, ejercer su derecho. Entonces tenemos que realmente hacer algo y eso es lo que nos convoca aquí. Y este otro nos muestra cómo hemos venido, como consecuencia, el resultado, el motivo por el cual tenemos ese tablero, a pesar del crecimiento económico, a pesar de los recursos que hemos generado, vastos, ¿no? Se han multiplicado por prácticamente 20 veces los recursos, y hemos hablado, no los ejecutamos, no llegan. El problema no ha sido el crecimiento, no ha sido la generación de recursos, el problema ha sido cómo lo aplicamos. Sin embargo, el no poderlo aplicar, en que no podamos generar la infraestructura, en que no podamos tener una fuerza laboral productiva, ¿no?, en que tengamos más informalidad, ¿no?, lo que nos ha generado es que vayamos perdiendo competitividad. Esta desaceleración económica ya viene como respuesta a no ver entregado lo que teníamos que entregar de infraestructura, del lado público, la eficiencia del gobierno, del lado privado y el desempeño económico. Hemos venido perdiendo consistentemente posiciones y eso es algo que realmente tenemos que revertir. Todo esto ha generado pues una falta de credibilidad y muchísima desconfianza, ¿no? Ese es el tema que nos convoca aquí.
y realmente necesitamos, ya se ha hablado, empatizar con los problemas, lo dijo Joel Klimper el día de ayer, y tenemos que trabajar para que este capital humano, para que el dinero llegue, las prioridades, las cosas funcionen. Y ese es el tema que queremos conversar hoy día con Sara Farfán de la Secretaría de Integridad Pública. Es evidente que las causas tienen que ver con la corrupción, con la falta de integridad, y la pregunta es ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los desafíos para que podamos hacer que las cosas comiencen a funcionar, que las cosas comiencen a mejorar y podamos comenzar a recuperar esa confianza? Sara. Buenos días. Gracias, Oscar. Gracias por la pregunta. Y sin duda, yo quiero empezar con ustedes hoy, tal vez con este dato para corroborar los lamentables números que Oscar nos ha presentado y los mapas con ese color tan trágico. Y claro, si nos preguntamos qué caracteriza la corrupción y por qué la corrupción es el principal problema público del país, advertimos que caracteriza la corrupción porque definitivamente el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada es en definitiva una condición esencial cuando la corrupción está presente. La búsqueda de atajos, ventajas o beneficios irregulares no es una condición que sea indiferente en cualquier ciudadano, porque no es algo que solamente sea una condición presente en un funcionario público, está en cualquier ciudadano que la quiera aprovechar. La generación de relación de poder negociada entre dos o más partes, tal vez es algo de lo que se ha escuchado hablar en ambientes de empresarios o en el ambiente público de manera recurrente, el beneficio de unos a costa de otros, pero los altos niveles de tolerancia de nuestra sociedad frente a la corrupción, si ustedes se fijan en este dato de Ipsos, nuestro país por mucho tiempo ha normalizado la corrupción y se ha adormecido frente a la corrupción. Y ese adormecimiento, a pesar de que existe a la vez una alta crítica, ¿no? un sentido de preguntarse por qué hasta ahora no logramos reducir el impacto de la corrupción, justamente en esos colores, en esos mapas, nos ha llevado a nosotros, desde el 2018 acá, a insistir bajo los estándares de la OECD en el enfoque preventivo frente a la corrupción. Y en la imagen que ustedes tienen enfrente, ese iceberg, que es una imagen muy recurrente, ese iceberg tiene en la parte superior lo que en los últimos años ha sido el esfuerzo y ha sido la aclamación de la ciudadanía de respuesta a la corrupción. El fortalecimiento de la Contraloría General de la República, el fortalecimiento del sistema de justicia especializada frente a la corrupción, la persecución para evitar la impunidad. Pero nos habíamos olvidado de enfrentar aquello que está detrás de, porque hasta ahora la pregunta era ¿por qué si tenemos un sistema robusto de fiscalización y control y por qué si tenemos un sistema especializado de justicia los números no bajan y la corrupción sigue creciendo y la percepción de corrupción sigue creciendo? Y la respuesta estaba porque muchas prácticas cuestionables, muchas inconductas funcionales, a pesar de ser reguladas, están enquistadas todavía en un espacio en el que no se ha trabajado. Y entonces desde la Secretaría de Integridad Pública estamos trabajando, estamos fortaleciendo el enfoque preventivo frente a la corrupción. ¿Y de qué hablamos? De implementar mecanismos y herramientas que nos ayuden a cambiar culturalmente en una entidad pública la lucha e implementación de la integridad. La integridad no es retórica, la integridad no es poesía, la integridad es acción. ¿De qué hablamos? De dotar al funcionario público y al servidor público de herramientas y mecanismos que le permitan afrontar prácticas antiéticas o prácticas corruptas, de tratar adecuadamente riesgos que afectan la integridad pública, de fortalecer su capacidad para identificar conflictos de intereses, de fortalecer su capacidad para gestionar intereses,
de contar con herramientas que le permitan, ¿no?, adoptar a la interna mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, probidad. Todos estos mecanismos están dentro de un modelo de integridad pública, de un modelo que yo más adelante quisiera en este diálogo, Óscar, contarles cómo estamos trabajando de manera esforzada. Hemos empezado, estamos a nivel del Ejecutivo, esforzándonos a nivel de gobiernos regionales, haciendo unos pilotos a nivel de gobiernos locales, pero sí quisiera este espacio para compartir con ustedes todo lo que venimos esforzándonos para obtener avances y para realmente impactar en la lucha contra la corrupción y generar confianza. Gracias, Sara. Y algo que a veces del sector privado no conocemos quiénes son los actores y las organizaciones que están trabajando justamente para construir integridad y arreglar las cosas, ¿no?, en el país. Un par de, por lo menos una muy destacable de la Secretaría de Integridad Pública, que es adscrita a la PCM, fueron estos controles de visitas, ¿no?, y que tienen que estar en todas las entidades. Esto fue uno de un cambio, ya se imaginarán la cantidad de resistencia que ha habido para eso, y es gracias a esos controles de visitas que podemos estar donde estamos hoy, teniendo este tipo de conversaciones, porque la situación hace 2 años era muy complicada, ¿no?, hace 1 año. Yo quisiera contar un poco de nosotros. Creo que todos saben, o la mayoría que están aquí, tenemos una fecha de nacimiento común, aparte de la causa de promover integridad. Tenemos que ver con las leyes anticorrupción que salieron en el año 2017, 2018, ¿no? Y Empresarios por Integridad nace de CADE. Quienes dicen que CADE solamente se conversa y se socializa, todos sabemos que no es cierto. Nacemos desde CADE, se impulsó aquí, desde IPAE, y obviamente hemos tomado vida propia, pero siempre muy cercanos a IPAE y al CADE. Inicialmente, y bajo el liderazgo de nuestro querido Óscar Espinosa, que no nos puede acompañar esta vez, pero seguramente nos está siguiendo en las redes sociales y le mando un gran saludo, tomamos 2 decisiones bien importantes. La primera es, tenemos que enfocarnos en algo concreto, y lo segundo tiene que ser alrededor de la ley, de todo este marco legal. Entonces empezamos a promover las certificaciones, y las certificaciones son un vehículo, no son el fin. Lo que nos permiten es mostrar, las certificaciones antisoborno, que las empresas, pues, en este ambiente de desconfianza, con todo lo que pasó con Lavajato, las cosas realmente pueden cambiar, ¿no? Y todos sabemos que la mayoría de los empresarios somos íntegros, son pocas las empresas y los empresarios que son realmente corruptos, ¿no? Pero se ha perdido tanta confianza que necesitamos muchas veces marcar la diferencia, ¿no? Nosotros hemos trabajado también para generar espacios en los cuales podamos articular con el sector privado, y con el apoyo de la cooperación internacional. Creo que es importante que este grupo conozca. La cooperación internacional juega un rol muy importante. USAID y la GIZ trabajamos conjuntos, son como una especie de bisagra también, junto con las entidades del Estado, en la promoción de la integridad. Y hay un espacio con la cooperación alemana que se llama Alliance for Integrity. Hay un consejo consultivo, ahí está CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, obviamente Empresarios por la Integridad, pero también representantes de la sociedad civil y la academia, como la Universidad Pacífico, el CIES, está Proética también, y usualmente tenemos la tercera parte, que es el sector público, y obviamente hace 1 año que se fundó era imposible convocar, y ahora los estamos convocando. Vas a estar recibiendo, Sara, una comunicación convocándote para que puedan ser parte, la Secretaría de Integridad Pública junto con la Contraloría y la OCE, ser parte de esta mesa de articulación, porque necesitamos, para que las cosas comiencen a funcionar y los recursos comiencen a llegar, pasar del discurso a acciones concretas. Se tienen que hacer muchas cosas de detalle para que sucedan, y vamos a entrar en algunos detalles ahora. Yo quiero contarles, en línea con eso, un proyecto muy relevante que estamos trabajando con la cooperación alemana y la cooperación americana. Hemos certificado empresas grandes, luego diseñamos una certificación para empresas medianas y para empresas pequeñas, y con la cooperación americana y alemana también hicimos un piloto hace como 2 años con algunas empresas. Osvaldo Sandoval contó sobre Intégrate con Integridad. Lo hicimos apoyándolos también al Grupo Sandoval, e hicimos un proyecto de pymes embajadoras de la integridad. Ahora hemos hecho un proyecto para escalar con lo que nos dejó la pandemia.
que aparte de mucho sufrimiento y pérdidas, también aprendimos que podemos ser digitales. Hemos creado cursos completamente online y 3 niveles. El primero se llama Pymética, que es este programa que ven aquí. Entraron 70 pymes y se han graduado 54 con código de conducta, ¿ya? Su primer código de conducta. Y son pymes del sector construcción y la cadena de valor, y por eso que estamos trabajando con BCP, Cálida, Ferreicorp, Newmont, Pacasmayo, también con el proyecto Inversión Pública Transparente de USAID y con la Asociación Pyme Perú de nuestra querida ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, que obviamente ya se retiró para tomar este cargo. Y lo que hemos hecho es un modelo de intervención que creo que lo podemos aplicar no solamente acá, sino a otras cosas. A través de la cadena de valor, convocar a las pymes, darles incentivos positivos para que participen. No saben lo difícil que es. Es difícil porque no confían, es difícil porque pueden perder negocio, es difícil porque sus competidores lo hacen, es difícil porque en el otro lado de la mesa en el sector público lo piden o las ponen en listas negras. Sin embargo, hemos conseguido trabajar colaborativamente y transmitirle la confianza de lo que se está haciendo en la Secretaría de Integridad Pública, lo que está haciendo la OCE para incluir listas positivas de empresas inclusive certificadas, ¿no? Hacer rankings de empresas proveedoras. Ya no las castigas a las malas, sino también empiezas a premiar a las que tienen un buen track record para entregar, ¿no? Y entonces podemos empezar a cambiar las cosas. Esto es el comienzo. Ahora, de estas 54, 50 están pasando la implementación de los modelos de prevención completos, esos que seguramente todas sus empresas tienen, y luego 25 deberían certificarse. Este programa lo vamos a extender con todas las empresas que estén certificadas de Empresarios por la Integridad, así que esperamos, en vez de nosotros llamarlos a ustedes, ustedes empiecen a llamarnos a nosotros, se certifiquen y podamos trabajar programas en la cadena de valor. El sector privado, las empresas grandes pueden jugar un rol en extender integridad en su cadena de valor. Y en este viaje, y muy rápidamente, no queda ahí, viajamos a regiones, hemos estado en Lambayeque, hemos estado con el proyecto TAPI, hemos estado en Cajamarca, hemos estado en Tarapoto, y lo que hacemos es facilitar, y es el mismo trabajo, nos complementamos muy bien con la Secretaría de Integridad Pública, suscribir pactos de integridad, ¿no? Con los gobiernos regionales, sentarnos en una mesa, ¿no? Los colegios profesionales, las cámaras de comercio, ¿no? Hemos estado en Cajamarca con Newmont, con Darío, que nos acompañó y nos abre las puertas, ¿no? Siempre con una empresa grande que nos hace de sponsor también, así como en este proyecto, y entonces las pymes empiezan a confiar, empiezan a ver de que se comienzan a dar las condiciones para que realmente los proyectos salgan bien desde el expediente técnico. Y se genera, por ejemplo, una mesa propositiva público-privada para la eficacia, eficiencia y la transparencia con todos estos jugadores, ¿no? Yo escuché aquí ayer al gobernador regional, Werner Salcedo, decir que debemos comprometernos todos. Desde aquí, creo que no lo veo aquí, pero lo invitamos, ojalá que esté viendo online, lo invitamos para que se comprometan. También el gobierno regional de Cusco, que es parte del alcance de inversión pública transparente, para que pueda también sumar en este proyecto. Gracias. Bien importante ha sido para nosotros, como destaca Oscar, encontrar puntos comunes, una agenda en común. Y los datos que les quiero compartir a ustedes en este corto tiempo que tengo es que en ese consenso de puntos comunes, aliados estratégicos comunes, la cooperación, el sector privado este año nos ha dado la oportunidad de compartir que no solamente tenemos mecanismos, herramientas, una plataforma de denuncias que está dirigida y a disposición de sus emprendedores, de aquellos que necesitan generar alertas, el registro de visitas que está a disposición del ciudadano, de la sociedad civil, de la prensa de investigación, de todo aquel que necesite transparencia. Pero lo que ustedes pueden ver, los números que ustedes ven a su izquierda, son desde el 2021 a la fecha, hemos logrado que apenas 261 entidades de más de 1.900, que es el gran desafío, y de esas 1.900, no perdamos la mirada, 1.800 son gobiernos locales, ¿no? Esas 1.800 que son gobiernos locales son un gran desafío, pero 261 ya están comprometidas con el modelo de integridad.
Muchas de ellas forman parte del Ejecutivo, organismos adscritos, organismos desconcentrados, constitucionalmente autónomos. El Poder Legislativo ya ingresó a este desafío. 28 gobiernos locales están en este reto, ingresaron este año. El número va creciendo, pero necesitamos compromiso, necesitamos involucramiento porque el problema es un problema común. Nuestro modelo tiene 9 componentes y ustedes van a ver que los mecanismos y herramientas están en la parte inferior, en la presentación. Tiene un componente que es bien importante y es el encargado del modelo. Y el encargado del modelo es nuestro oficial de integridad, lo que el equivalente en el sector privado es el oficial de cumplimiento. Y nuestro modelo tiene muchas similitudes con el modelo de cumplimiento del sector privado. Y es por eso que incluso en la Semana de Integridad, que ya está cerquita, vamos a tener un encuentro entre oficiales de cumplimiento y oficiales de integridad para encontrar incluso esos aprendizajes comunes, porque entendemos que el problema no nos es ajeno, ¿no? Pero adicionalmente a eso, lo que comparto en esta información es que nosotros ya contamos con una herramienta de medición que nos permite ir viendo cómo la entidad va evolucionando en la implementación del modelo y va instaurando dentro de la entidad los mecanismos para prevenir la corrupción. Esa herramienta se llama Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción y lo llamamos en siglas ICP. Lo medimos 2 veces al año, acabamos de generar el cierre del reporte hace una semana y entregaremos el resultado de esa medición el 18 de diciembre de este año. Estamos optimistas de que las entidades han mejorado en su… De allá para acá no ha avanzado mucho. Pasó todo lo que pasó en diciembre. Por un lado, hemos seguido promoviendo una ley para cambiar la gobernanza de salud. Eso está en el Congreso, ha sido aprobado en la Comisión de Constitución. Va a pasar a trabajo. Un llamado a los congresistas de la Comisión de Trabajo que lo aprueben. Necesitamos cambiar la gobernanza, ¿no? Salud, quiero darle unas cifras para que se den cuenta de lo que significa salud. En 2010 habían 8.6 millones de asegurados y se atendían 21 millones de consultas y 370.000 cirugías, con un presupuesto de 5.6 mil millones de soles. En el 2022 hay 12.5 millones de asegurados y se atienden solamente 13.5, 33% menos atenciones que hace 10 años o 12 años y con la mitad del presupuesto. Ahí hay un problema de gestión y sobre todo hay un problema de corrupción. Hemos recibido denuncias de sindicatos de trabajadores y jubilados que muchos médicos entran por ahí, por una puerta, salen por otra los consultorios y el embalse que hay cuando uno está luchando por su vida, por su salud, ¿no? Y hay una insensibilidad del Estado para cambiar. No tenemos que esperar que salga esta ley para que se nombren personas idóneas. El 13 de noviembre se nombró un gerente general, a las 2 horas se cambió ese nombramiento. No sé qué está pasando, qué pactos hay detrás con el salud. Eso tiene que cambiar. Si quieren construir confianza realmente el gobierno con el sector privado, comencemos dignificando la atención de salud de los trabajadores, ¿no? Y con el aprendizaje de la pandemia, cuidar la vida de 12 millones de asegurados que hay en salud. Entonces necesitamos que eso empiece a cambiar. Por otro lado, se ha hablado mucho acá, tenemos que simplificar. Hemos estado con 16 pymes, presidentes de cámaras de comercio regionales. Necesitamos comenzar a simplificar las cosas. Reciben cupos, reciben pedidos. El gobierno tiene la oportunidad, si realmente queremos reactivar, y ese punto o 2 puntos que decía Diego Macera, empecemos simplificando las cosas, empecemos atacando la inseguridad ciudadana, porque sobre todo las pymes están siendo afectadas. Y finalmente, el sistema de justicia tiene que funcionar, ¿no? Para todos, ¿no? Hay impunidad, se necesita celeridad en los procesos. Si es que es un buen negocio ser corrupto, vamos a los gremios a hacer nuestra tarea, la Secretaría de Integridad a hacer su tarea, pero van a seguir surgiendo nuevos,
¿no?, que van a querer seguir cortando caminos y aprovechándose del dinero público, ¿no? Entonces necesitamos celeridad y necesitamos, ¿no?, que las penas sean para todos, para políticos y para empresarios, ¿no?, y que no se den mensajes equivocados, que empresarios que han cometido delitos porque pagan una reparación civil, entonces no están presos. Es una señal pésima que estamos dando. Pero también, así como que tiene que haber justicia, la justicia no puede abusar. Un expresidente de Confiep, un expresidente de CARE, Ricardo Briceño, está pasando por una terrible injusticia. Lo están acusando por algo que él no ha hecho, están involucrando y diciendo que Confiep ha sido perjudicada y eso no es cierto. Confiep lo ha reafirmado, pero tenemos a la Fiscalía y al Poder Judicial que parece que se estuviera ensañando con un empresario y con un gremio empresarial, cuando lo que nosotros tenemos que tener es justicia, que no esté politizada ni tampoco buscando ensañarse con alguien que ha sido íntegro, era uno de los fundadores de Empresarios por la Integridad, y yo quiero hacer un llamado aquí para que se haga justicia por Ricardo Briceño, nuestro querido Chicho. Por favor. Sí, quiero cerrar con esta lámina y una invocación. Nosotros necesitamos fortalecer la función de integridad. Necesitamos continuar en esta lucha. Y hemos presentado, en julio, la señora presidenta presentó un proyecto de ley para fortalecer esta función de integridad y hacerla en esa línea, poder continuar con la implementación del modelo. Continuar con la implementación del modelo debería llevarnos a que todas las entidades públicas fortalezcan su capacidad para prevenir la corrupción. Si nosotros logramos que todas las entidades fortalezcan esa capacidad, podemos hacer esta lectura correlacional. La Contraloría presenta cada año su índice contra la corrupción. Tenemos un ejemplo de la lectura correlacionada entre el índice de capacidad preventiva del Ministerio de Economía del 2022 y el índice de corrupción del 2022 de la Contraloría, y vamos a poder observar que el índice de capacidad preventiva del MEF es superior y creció con relación al 2021 y respecto a lo que la Contraloría advirtió frente a la corrupción. Eso nos dice que si trabajamos sostenidamente y instauramos el enfoque preventivo en todas las entidades públicas, ese INCO debería ir bajando, debería ir reduciéndose y los números deberían ir bajando. Entonces, el impacto económico frente a la corrupción debería ser menor. Por lo tanto, invertir en fortalecer la cultura de integridad y en fortalecer la función de integridad en el sector público no debería ser un gasto. Es una inversión y debería ser la mejor inversión que podemos hacer. Y en realidad el sector privado viene apoyando. Hemos tenido el apoyo de la Cámara de Comercio, de Empresarios por la Integridad, de ANCHAM, de ADEX, del propio sector público, del propio Ejecutivo, trabajando de manera sostenida, implementando el modelo, fortaleciendo sus oficinas de integridad, y creo que estamos trabajando día a día para lograrlo. Y lo que tenemos a la derecha es lo que aspiramos. Nosotros creemos que a la fecha ya tenemos muestras objetivas de que estamos en el mismo camino y estamos construyendo confianza. Lo decía Óscar, el sector privado ya está trabajando en temas de integridad, Empresarios por la Integridad, todos están trabajando en ello, nos están apurando. La sociedad civil también está involucrada. Tenemos redes de integridad, tenemos a la prensa, a todos involucrados, tenemos el modelo de integridad y vamos a poder construir confianza porque todos tenemos un objetivo común interceptado, que es la integridad. Desarrollo y competitividad están en el camino. Solo les pedimos que nos apoyen, porque el camino es largo, pero nosotros solos, desde el sector público, no vamos a poder. Son más de 1.900 entidades públicas, vamos en 261. Si ustedes se suman a este desafío, vamos a lograr el objetivo. Y yo quiero agradecerte, Sara, por la apertura. Hemos tenido varias reuniones, mucho trabajo colaborativo. Yo confío
en ti, confío en el trabajo que está haciendo la Secretaría de Integridad Pública y con eso debemos seguir construyendo confianza. Ya para cerrar, ya estamos en el límite y con las alertas, creo que tenemos que ser todos conscientes que la corrupción espanta la inversión y se roba nuestro futuro, ¿no? Tenemos que cambiar eso. En las agendas empresariales está la sostenibilidad, está la equidad de género y no tantas veces está la integridad, ¿no? Y miren, es el motivo, es la causa, en la raíz por la que estamos como país. Necesitamos generar este cambio y el sector privado puede y debe jugar un rol muy importante en esto. Y es este modelo que es el que nosotros estamos implementando, que es la empresa como agente de cambio. La empresa tiene trabajadores y tiene en su cadena de valor proveedores, clientes o proveedores, ¿no? Entonces, nosotros generando integridad, implementando los modelos de prevención con convicción, con cambio cultural, estamos también generando ciudadanía con integridad. Y haciéndolo en la cadena de valor, estamos generando cadenas. Y si lo hace una empresa, si lo hacen 10, si lo hacen 100, si lo hacen 1000, empezamos realmente a cambiar las cosas. Necesitamos más liderazgo empresarial, como el que nos ha mostrado Osvaldo Sandoval el primer día aquí, que estoy seguro que todos todavía seguimos alucinados con qué bonita historia y qué tal empresario que siempre se ha venido rigiendo por integridad, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en esto, necesitamos tener la convicción que la integridad genera confianza. Muchas gracias.